Comienza la hora de la economía en Radio Alcoy y vamos a tratar asuntos que pueden resultar de interés para la economía doméstica de nuestros oyentes. Hemos invitado a dos economistas, a dos asesores fiscales que ejercen aquí en la ciudad, en la comarca. Pedro Sánchez, de Asesoría Lex. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Hola, encantado. Y también tenemos a otro economista, otro asesor fiscal, Antonio Pérez Bernabeu, de Solgest Asesores SL. Bienvenido también, Antonio. Muchas gracias, Lucía. Buenos días. Bueno, asunto estrella, el tema del IRPF, que analizaremos también con nuestros expertos y que, bueno, algunas consecuencias puede tener en la economía doméstica, Antonio, ¿no? Sí, entiendo que sí. Si te parece bien, antes de entrar en detalles, podemos, a modo de introducción, hablar de, pues eso, del gran titular de prensa desde hace unos meses hasta ahora, en el que se pone de manifiesto que hay una rebaja importante en varios impuestos, pero bueno, en el caso que nos ocupa, en renta, en el IRPF. Y efectivamente es así, bajan los impuestos en cuanto a los tipos impositivos, pero luego, como siempre ocurre en estos casos, pues hay letra pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, por poner tres ejemplos más o menos sencillos, desaparece la deducción por alquiler, que luego si tenemos oportunidad la desarrollaremos. Desaparece también la exención por dividendos, es decir, antes las personas que cobraban por dividendos, los primeros 1.500 euros estaban exentos, hoy desde el primer euro se tributa, y luego el alquiler a menores de 30 años, cosa que yo nunca he entendido por otra parte, también desaparece. Había una exención del 100% para aquellas personas que tienen inquilinos menores de 30 años y que, bueno, pues eso, no tributaban por tener esos inquilinos con menos de 30 años por los alquileres percibidos. Dicho esto, pues bueno, la reforma, y no sé si está de acuerdo Pedro conmigo, es importante, es interesante, ha mejorado sustancialmente, pero como siempre quedan algunos flecos. Bueno, vamos al detalle. Pedro, por ejemplo, vamos a analizar asuntos como el tema del alquiler de vivienda, sí, que también nos ha... Vamos a intentar desarrollar los puntos que ha expuesto Antonio y efectivamente estoy de acuerdo plenamente con él. En principio nos han vendido que esta reforma fiscal, que es muy importante a nivel de extensión y de intensidad, pero que ciertamente pues no es todo oro lo que reluce, no es tanta bajada de impuestos. Y ahora poco a poco iremos analizando. Y bueno, los oyentes pues podrán determinar si estamos en lo cierto o no. En primer lugar, pues queríamos hablar, por ejemplo, del alquiler de vivienda. Efectivamente, a partir del 2015 se suprime la deducción por alquiler de vivienda habitual, ¿vale? Antes era del 10,05%, pues ahora nada. Sí que es verdad que se mantiene de forma transitoria para los inquilinos que tengan un contrato de alquiler anterior al 1 de enero del 2015 y que cumplan los requisitos de rentas máximas, eso desde luego. Y en cuanto a la Comunidad Valenciana, bueno, pues sigue igual, la deducción sí que no se ha tocado, con sus límites, hasta el 15%, pero sí que hay una novedad importante en la ley, que lo dice, que matiza que es obligatorio depositar la fianza en una cuenta de la Generalitat Valenciana y que se debe hacer antes del 31 del 12 del 2015 para poder deducirse en este ejercicio 2015. Entonces, ese es un punto que mucha gente omite y por el cual pues simplemente le eliminan la deducción. Antonio, ¿alguna cosa más que apuntar? Bueno, respecto a lo que estábamos comentando antes en cuanto a la reducción progresiva de los tipos, llama la atención y conviene tenerlo en cuenta, porque es una barbaridad. Tenemos en cuenta que hasta el 2014, por cierto, haremos la renta ahora el próximo mes de mayo, se pagaba las rentas altas hasta un 52%, es decir, dicho en términos coloquiales, uno estaba trabajando hasta el 30 de junio prácticamente para Hacienda y a partir del 1 de julio lo que ganaba era para él. Este 52 se ve reducido a un 45, que no está mal, para el 2016. Eso en cuanto a rentas habituales, o sea, rentas del trabajo o rentas de alquileres, etcétera, etcétera. Y en cuanto a otra base, porque tampoco queremos entrar en tecnicismos, pero a veces es inevitable. Hay otra base que es la que se llama del ahorro, que es por los dineros que tenemos en los bancos o por ventas que realizamos como consecuencia de vender un piso, por ejemplo, pues también hay un trato favorable porque bajamos de un 27 a un 23%. Si seguimos ya con más detalle y vamos viendo cosas según el pequeño guión del que disponíamos, pues bueno, otras ventajas podían ser los mínimos personales a los que antes hacía referencia fuera de antena Pedro. Bueno, pues por ejemplo suben casi todos los mínimos personales, por ejemplo los chavales, no vamos a citarlos todos porque sería muy aburrido, pero sí es cierto que por ejemplo pues el descendiente, el hijo que tenemos menor de edad,
menor de edad o siendo formando parte de la unidad familiar, del núcleo familiar, ¿no? De la unidad familiar, no necesariamente menor de edad. Teníamos una reducción de 1.800 euros, pues pasa a 2.400 y así sucesivamente. Insisto en que creo que no merece la pena hacer un detalle de todas porque sería francamente aburrido. Una curiosidad es que los ascendientes, los abuelitos que tenemos en casa, por los que nos practicamos deducción con la antigua ley, aquí había una puñalada trapera, si se me permite la expresión, porque tú no te lo podías deducir si fallecía a lo largo del año. Con lo cual se daba la paradoja que tú tienes un anciano en tu casa, normalmente pues eso, el padre o la madre o el suegro o la suegra, y si fallecía a lo largo del mes de diciembre, a pesar de haberlo tenido todo el año en tu casa, no te lo podías deducir. Ahora con la nueva norma habrá una especie, digamos, de prorrata o una parte proporcional y sí que te podrás deducir. Con lo cual, si nos damos cuenta, pues pequeñas ventajas sí las hay, ¿de acuerdo? Pedro. Pues sí, es cierto. Hay una de cal y una de arena. Por ejemplo, voy a hablar de los planes de pensiones, que también le afecta a mucha gente. Bueno, pues hay una novedad importante y es buena, y es que hasta ahora las primas abonadas solo se podían rescatar en caso de jubilación y por enfermedad grave o desempleo de larga duración. Bueno, pues han añadido un supuesto más a partir del 2015, que es la posibilidad de disponer de forma anticipada de los derechos consolidados que correspondan a primas abonadas con al menos 10 años de antigüedad. Esto quiere decir que en el 2025 un señor podrá sacar las primas correspondientes al 2015 de ahora o anteriores, sin tener ningún tipo, o sea, sin haberse jubilado. Bueno, pues, pero por otra parte, lo que hablábamos, una de cal y otra de arena, pues han reducido el límite para poder deducirse en renta. Antes estaba en 10.000 euros al año y 12.500 para los mayores de 50 años. Ahora se ha quedado un límite único de 8.000 euros, con lo cual pues nos han bajado un poquito esa deducción. Antonio. Al hilo de lo que está comentando los planes de pensiones, ahora será cuando, espero que no nos escuche mucho director de entidad financiera, no sé Pedro qué opinará, pero los planes de pensiones se han vendido siempre como un producto maravilloso y a mi juicio, no sé, insisto, que pensará Pedro, no lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? Porque tú año a año te vas desgrabando las cantidades más o menos importantes, pero no es menos cierto que luego cuando te jubilas viene el susto, y como vivimos en el país que vivimos, que no somos conscientes muchas veces, un país de sustos, un país de picaresca, aquí no hay picaresca, pero es decir que olvidamos a veces, en este caso concreto del que estamos hablando, pues esas ventajas fiscales de las que hemos disfrutado. Entonces yo recuerdo el año pasado, pues un señor que estaba avisado y requete avisado de que cuando te jubiles, ojo con el plan de pensiones porque te vas a hacer la foto y tamaño póster, una foto grande, y efectivamente rescató 150.000 euros y tuvo que pagar a Hacienda 50.000. Entonces esto se te pone un poco cuesta arriba. Tú tienes que hacerle ver al cliente que ha estado durante muchos años desgravándose por ese plan de pensiones, pero no es menos cierto que bueno, rescatar 150.000 y de la noche a mañana darle esa tercera parte a Hacienda, pues duele. Yo sé que esto a los directores de banco no les hace gracia, pero es que es una realidad de la que hay que hablar, y luego por otro lado pues sabes que llega diciembre y atosigan a sus clientes, meten dinero en plan de pensiones tanto si le interesa como si no. Nosotros sí que desde estos micrófonos aconsejaríamos a vuestros oyentes que con estas historias pues bueno, que acudan o bien a la administración de Hacienda más cercana o a una persona profesional que se dedica a estas cosas para que les orienten y les asesoren. No solamente para hacer estas inversiones en planes de pensiones, sino para el rescate. Es importantísimo planificar un rescate de plan de pensiones porque mucha gente, además en lugar de tener un solo plan, tiene varios, y bueno, hay que hacer ingeniería fiscal bien hecha, por supuesto, no estamos hablando de casos monedero, ni mucho menos, ¿no? Pero hay que hacer cosas muy bien hechas para que, ley en mano, podamos optimizar impuestos, que en definitiva yo creo que es la labor de un asesor fiscal, nosotros, optimizar impuestos con la ley en la mano. Pedro. Efectivamente. De alguna manera estoy de acuerdo contigo, Antonio. Lo que ocurre es que, claro, el plan de pensiones yo creo que está concebido para que el día que te jubiles, rescatarlo de forma anual, de forma una renta periódica, mensual, que complemente la pensión que tú tienes de la seguridad social. Entonces, claro, yo muchas veces aconsejo a los clientes que lo hagan así. ¿Por qué? Porque de alguna manera la repercusión esta que acaba de comentar Antonio, fiscal tan grande, se diluye en el tiempo. Que sí que es cierto también que luego pues el señor pensionista pues tiene dos pensiones, una la de la seguridad social, que normalmente le retienen poco o nada,
y esta que normalmente tampoco la retienen. Llega la declaración de renta y también tiene que pagar. Pero bueno, es distinto a los casos que efectivamente yo también he tenido una vez en una ocasión un señor que salió casi llorando de mi despacho porque después de darle la noticia de lo que tenía que pagar. Entonces sí que es cierto que la gente tiene que ser consciente de que los planes de pensiones tienen que tener un asesoramiento y tiene que tener efectivamente que sepa que va a pagar. Eso es cierto. Ponerse en manos de especialistas. Sí. Vamos avanzando en más temas. Entrega de acciones a los trabajadores. ¿Qué podemos explicar al respecto? Aquí creo que no hay grandes cambios, es decir, hay hasta 12.000 euros anuales se pueden... Por cierto, dicho sea de paso, yo casos de estos, sinceramente, en mi despacho no hemos llevado a cabo. Es muy extraño que una pyme, que una empresa pequeñita, se le pase por la cabeza ceder acciones a sus empleados. Pero bueno, ya que lo comentamos, hay un límite exento de 12.000 euros anuales por los que no tendría que tributar el trabajador, y ahora simplemente se ha añadido como una condición más que no lo había, que se tiene que ofertar a todos los trabajadores. Pero insisto, bueno, no sé, Pedro, qué pensará, pero no es algo del día a día. ¿De acuerdo? Efectivamente. Bueno, pues en el caso hablamos de la cesión de un vehículo de trabajo. Al respecto, tampoco ha supuesto ninguna modificación respecto a lo que había. Pues bueno, en el caso sería una retribución en especie y que tendría que aplicarse el 20% anual de coste de adquisición del vehículo para aplicárselo al trabajador como retribución en especie. También podemos hablar de los gastos de representación y dietas, que tampoco sufren ninguna variación, pero bueno, pues por hacer un pequeño comentario, recordatorio a los oyentes, por si alguien está en ese caso, pues que sepan que el kilometraje está exento hasta 0,19 euros por kilómetro recorrido, más los peajes y aparcamientos justificados, y en el caso de España, si hay pernocta, son 53,34 euros, y si no hay pernocta son 26,67. Es simplemente pues recordar pues los límites por los cuales está exento una dieta que paga una empresa a un trabajador. Recuerdo también que no se considera dieta el traslado del trabajador a su centro de trabajo. Que eso ahí mucha gente, muchas empresas tienen un error de concepto. Piensan que un trabajador que contratan, que vive por ejemplo en San Juan y tiene que venir aquí a Alcoy a trabajar, le pagan una dieta y está exenta. Eso no es así. O sea, las dietas es cuando este señor o señora que vive en San Juan viene al centro de trabajo de Alcoy y el empresario de Alcoy lo envía a Valencia para hacer un trabajo determinado para la empresa. Ese traslado de Alcoy a Valencia sí que es una dieta. El de San Juan a Alcoy no es dieta. Eso es por matizar, que quede claro. Antonio. Sí, respecto a lo que estabas comentando del tema de vehículos, solamente añadir que si se considera energéticamente eficiente, en lugar de tener una retribución en especie, ahora hablaremos, si te parece, de este tema, del 20% es del 14%. Yo aquí sí que, bueno, lo digo por las experiencias de los últimos meses en el despacho. Me gustaría hablar, si me lo permites, detenidamente del tema del vehículo, sobre todo los turismos, ¿no? Porque lo que son furgonetas y vehículos de transporte no hay ningún problema. Pero nuestros clientes, y seguro que los de Pedro también, están obsesionados en comprar vehículos turismo, y si es Mercedes, Audi o BMW, mejor que mejor, a nombre de la empresa. Pues ojo con esto, ojo con esto, porque estos vehículos tienen seguramente, con toda probabilidad, una doble finalidad. Son vehículos que los utilizamos para trabajar, pero también los utilizamos para fines particulares, es decir, nos vamos de boda con el coche, no vamos en taxi ni vamos a pie. Y aquí Hacienda, pues por suerte o por desgracia para nosotros, cada vez se mete más. Yo siempre aconsejo, pues analizarlo con mucho cuidado y ver, cuando compro ese vehículo normalmente de gama alta, porque siempre son coches que no sé por qué superan los 50 o 60.000 euros, ¿qué hacemos con el IVA? Si nos lo desgravamos, si no lo desgravamos, y luego, si parte de ese coche, un trocito de ese coche lo imputamos como nómina. Aquí Hacienda cada vez está más, si se me permite la expresión, cada vez está más pesada. ¿De acuerdo? Porque al final llega a la conclusión, que luego es discutible en tribunales, pero luego llega a la conclusión de que, que la jornada laboral son 1.800 horas al año, ¿vale? Y el resto, que son como un 70%, te lo ponen en renta. No sé si me estoy explicando. En definitiva, tú tienes un vehículo y te dice, un 20% te permito que sea un vehículo de empresa, pero el resto de sus 8 horas laborales, y tus sábados, domingos, fiestas, etcétera, etcétera, ese coche está a tu disposición para fines particulares. Por tanto, eso es una nómina como la copa de un pino. En el momento que te pones ese 80% de valor del coche en tu nómina, pues te hace daño.
En definitiva, y por no alargarme más con el tema de los vehículos, porque insisto, es que es el pan nuestro de cada día. Se habla mucho del vehículo. Analizarlo, por favor, y someterlo a estudio y sobre todo ser prudentes y no excederse, no abusar de la ley, ¿de acuerdo? Sí, quiero apuntar una anécdota que me resultó muy curiosa cuando la leí, y parece ser, por lo que está apuntando Antonio, bueno, la ley en un principio decía que claro, cada impuesto tiene sus normas. El IVA, pues bueno, el 50% parece que está más o menos establecido, siempre y cuando el vehículo esté afecto a la actividad. Pero en el impuesto de sociedades dice la ley que lo que pueda demostrarse de que ese vehículo está afecto a la actividad. Claro, eso es un problema muy importante. ¿Cómo podemos demostrar que yo no utilizo ese coche para mis fines particulares? Es prácticamente imposible. Esa demostración. Bueno, pues curiosamente hubo una empresa en España que lo pudo demostrar y ganó en los tribunales. ¿Cómo? Pues porque ese coche lo tenía en un parking con cámaras de seguridad. Y entonces le llevó al juez, al señor juez, le llevó las películas, las cintas, y le dijo, mire, observe cómo el coche sale y entra cuando nosotros tenemos un viaje comercial. Y es la única caso, sí, que se conoce en el cual tú puedes demostrar que un coche es exclusivamente para la actividad de la empresa. Bueno, pues son consejos, son anécdotas que pueden servir también de ayuda a nuestros oyentes. Hemos analizado los gastos de representación también. Vamos con las rentas irregulares. Pues bueno, rentas irregulares sufren una reducción también. Estaba en un 40% la reducción y pasa al 30%. Esto se refiere a rentas irregulares o de periodo de generación superior a un año. Esto básicamente pues estaremos pensando en despidos, no sé, Antonio, ¿qué se te ocurre? Sí. Bueno, renta irregular, así. Yo recordaba de mi época de estudiante, que hace ya demasiados años, la típica renta irregular en los libros era la tala de pinos. Es que me hizo mucha gracia, siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque tú plantabas un pino y entonces el pino claro, tenía una duración mientras se desarrollaba, y siempre en todos los manuales en los que estudiaba hablaban renta irregular, la tala de pino. Evidentemente es algo anecdótico porque no es muy habitual, sobre todo en estas comarcas. Pero sí, las rentas irregulares en definitiva son las que se producen en más de 2 años. Vale, pero no. Una indemnización de alquileres, en fin, sí, cualquiera de estas. ¿Qué más podemos comentar? Deducción por despido. La deducción por despido tampoco tiene grandes cambios, lo que pasa es que se limita antiguamente, según si uno recibía una indemnización por despido y venía reflejada la cuantía en el Estatuto de los Trabajadores, estaba exenta. Ahora seguimos más o menos igual, lo que pasa es que el límite está en 180.000 euros, si no recuerdo mal. Estaba repasando aquí mis notas y para que no se nos olvide también tenía lo de las deducciones, lo que tú comentabas fuera de antena de los impuestos negativos. Si quieres lo dejamos o como quieras. Lo planteamos ahora, si quieres. Como quieras. Porque ese es un poco para mí el punto estrella para los coméntalo si te parece, sí. Empieza tú, Antonio. Hablamos de 2 deducciones, nos recuerdan un poco a la famosa deducción por maternidad. Recordaréis que había una deducción de 100 euros mensuales por tener un nene durante los primeros 3 años, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahora más o menos esta es la prima hermana de esta deducción, que es para discapacitados que tengamos a nuestro cargo, que también sería de 100 euros mensuales. Se da la paradoja que para poder disfrutar de esto tienes que estar trabajando. Digo la paradoja porque, claro, parece que el que tiene dinerito y tiene un sueldo y cobra, se puede coger la deducción. No está tan necesitado, a lo mejor, efectivamente, ¿no? Y el pobre que está en el paro, es que claro, ¿cómo es? Al perro flaco purgas con él, ¿no? Porque dice, vamos a ver, yo no tengo rentas del trabajo, tengo aquí a mi suegra o a mi mujer impedida, y no me puedo coger a esta deducción de 100 euros porque no trabajo. Si a lo mejor trabajara podría pagarle a una asistenta, ¿no? Yo sí que te quiero puntualizar aquí, es que realmente esto no es una deducción, es una devolución de impuestos, realmente es una devolución de cuotas de seguridad social. Sí. Entonces, claro... Por eso se habla de impuestos negativos también, coloquialmente. Se llama impuesto negativo, porque aunque tú no tengas impuesto retenido de IRPF, te devuelven. O sea, realmente Hacienda te está dando dinero, pero ¿qué dinero te está dando? Tus cuotas de seguridad social. Entonces es una devolución, por eso es el motivo, ligado a que estés trabajando. Claro, de que te estés trabajando autónomo o por trabajo por cuenta ajena. Sí. Y claro, pensionistas y desempleados o cobrando del INEM, pues no entran aquí. Digamos, no están fichados. Esos no se pueden deducir esto, pero
pero hecha la matización continúa. Bueno, salta a la vista que estamos hablando de un impuesto injusto. Yo lo siento mucho porque igual dirá, ¿dónde va? Pero es que es muy injusto. Bueno, ¿qué impuesto no es injusto, no? Bueno, sí, pero que falta mucho por hacer. Yo estaba, lo que comentábamos antes, lo de la deducción por alquiler, ¿qué más dará que mi inquilino tenga más o menos de 30 años? Es que a mí me parecía absurdo tener que decir a un cliente, si te vas a buscar un inquilino, ojo, a ver si es menor de 30 años porque tenemos ventajas fiscales. Y dices, bueno, ¿qué más dará que tenga 30 años que tenga 31, no? En fin, volviendo a lo de los impuestos estos negativos o deducciones, como estábamos comentando, nos quedaba por comentar la de familia numerosa, ¿de acuerdo? Que sean también 100 euros mensuales, y si es de categoría especial, que si no recuerdo mal es para aquellos que tengan 5 o más hijos, en lugar de ser de 100, sería de 200. 2.400. Bueno, no sé si lo has dejado claro, Antonio, por dejarlo claro. Descendientes sí. Con discapacidad, siempre que tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, esto es importante. Y son 1.200 euros por cada hijo discapacitado, que por desgracia yo conozco a una familia que tiene más de un hijo discapacitado. Entonces en ese caso sería doble, 2.400. Correcto, por cada uno. Ascendientes con discapacidad, o sea, quiere decir padres o abuelos que vivan y tengan también derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes. Son 1.200 euros por cada uno de ellos. Ojo aquí porque esto sí que se puede dar con menos frecuencia, los ascendientes, porque normalmente tienen su paga. Y si está sujeta a IRPF, pues normalmente no tienen derecho a la aplicación de la deducción. Y entonces en este caso tampoco tendrían derecho a esta reducción por ascendiente con discapacidad. Pero en cualquier caso, los hijos con discapacidad, los padres o abuelos con discapacidad que tengamos en casa, son 1.200 euros cada uno. Y luego, como bien ha dicho Antonio, por familia numerosa de categoría general, 1.200 euros, y familia numerosa de categoría especial, 2.400. Son acumulativos, excepto la de la familia numerosa de categoría especial, pero los anteriores, o sea, que uno puede tener 2 hijos minusválidos y tener una familia numerosa, con lo cual estaría cobrando 3.600 euros. Siempre con el límite de sus cotizaciones a la seguridad social. Exacto. Antonio, respecto a esto, ¿alguna cosa más? No, sí, Pedro. Vamos con la... Lo ha aclarado francamente bien. Porque eso creo que le interesará porque al oyente, porque en estos momentos se está ya en la Administración de Hacienda, están recogiendo el modelo 143, que es imprescindible para poder solicitar estas ayudas. Estas ayudas, exacto. Entonces es simplemente para que lo sepa la gente que ya hoy se están recogiendo, aquí en la Administración de Alcoy, están recogiendo ya el modelo, se llama 143. Y de hecho se puede ya percibir mes a mes, es decir, no hace falta, como mucha gente pensaba, esperar a hacer la declaración de la renta, es decir, exactamente igual que la deducción por maternidad. Vamos con las ganancias por venta de bienes patrimoniales, ¿cómo les afecta? Aquí me río, porque para mí ha sido, no sé si estás de acuerdo, Antonio, para mí ha sido el palo más grande que nos han pegado con el impuesto sobre la renta. Resulta, lo que no sé cómo vamos a poder hacerlo para que se pueda entender fácilmente, porque esto es un poco técnico. Vamos a ver, voy a intentar hacer un ejemplo. Cuando yo tengo una vivienda y la vendo, la transmito hoy, resulta que en el impuesto sobre la renta debo tributar por la ganancia patrimonial que he conseguido. Imaginemos que hace 10 años la compré por 1.000 y ahora la vendo por 2.000. Bueno, pues el IRPF, usted, señor, tiene que pagar por la diferencia, que son 1.000, al tipo, la tarifa que le corresponda, de por ganancia patrimonial. ¿Es así? Bueno, pues esto tenía unos coeficientes correctores de corrección monetaria. ¿Por qué? Pues porque se supone que la inflación no son los mismos 1.000 euros de hace 10 años que los de ahora. Entonces había una corrección, una pequeña corrección de coeficientes, y entonces este señor, en lugar de ganar 1.000, pues a lo mejor ganaba 800, con lo cual rebajábamos la tarifa, el pago del impuesto. Bueno, pues estos coeficientes se han eliminado para el 2015, ya no existen. Con lo cual, la diferencia es tal cual, aritmética pura y dura. Tanto lo he vendido, menos tanto lo compré, independientemente del año que sea, la diferencia es ganancia. Y otro punto, es un poco más difícil de explicar tal vez, son los coeficientes de abatimiento. Estos coeficientes de abatimiento también eran unos coeficientes reductores de esta ganancia si el bien era muy antiguo. Si tenía muchísimos años, por ejemplo, imagínense un señor que compró una vivienda en los años 60,
Claro, en pesetas, y yo he visto hasta comprar casas por 2.000 pesetas. Traducido a euros son 12 euros. Y ahora las vendes por 50.000. Entonces, claro, la ganancia es tremenda, es toda. Entonces, claro, había unos coeficientes reductores en los cuales, pues bueno, intentaba rebajar un poco esa ganancia, también teniendo en cuenta la gran cantidad de años que habían pasado. ¿Vale? Es por hacerlo un poco fácil para que lo entienda la gente. Bueno, pues esto en un principio también, en el anteproyecto de ley se lo habían cargado, lo habían eliminado. Fue después en el Senado cuando se recuperó, y se recuperó parcialmente, con lo cual en estos momentos continúan los coeficientes de abatimiento, si bien su aplicación a las ganancias derivadas de ventas de bienes tiene un tope máximo de valor de transmisión de 400.000 euros en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un señor vende una casa por 400.000 euros, podrá aplicar estos coeficientes de abatimiento. Pero si a la siguiente casa que venda, ya no. ¿Me entendéis? ¿Vendo una casa de 200.000? Bueno, pues todavía me queda poder vender otra casa de 200.000 para aplicarme esos coeficientes. Y si vendo una casa de 500.000, pues bueno, tendré que aplicar la parte proporcional a los 400.000 en los cuales me puedo aplicar. Dicho esto, un consejo que me atrevo a dar es que, pues si alguien tiene previsto vender varias casas o varios inmuebles, vamos a decirlo así, pues que venda antes los que más antiguos sean. Y deje para otro claro. Ejercicio la venta de otros. Sí, o a continuación. Claro. Este es otro de los inconvenientes que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Luego, al hilo de lo que estás comentando tú, Pedro, por lo de las ganancias patrimoniales, una pequeña ventaja nueva para este año 2015 y siguientes es la venta de cualquier activo por parte de mayores de 65 años, ¿de acuerdo? Que esa ganancia estará exenta siempre que reinviertan el importe percibido en una renta vitalicia asegurada, hasta 240.000. Está bien porque así sí, eso es interesante. El pensionista mayor de 65 años vende algo que tenía en banco y toda la ganancia producida estaría exenta siempre y cuando, insisto, la reinvierta en una renta vitalicia. Y luego otra cosa que no cambia, no es una ventaja, pero a mí me gustaría comentarla. Con ocasión, un día estuve en Emilio Sala, me lo preguntaban el personal administrativo de allí, porque muchos abuelitos temían vender su casa habitual por si tuviera que tributar por ella, y les aclaramos que no había ningún problema. En el momento que cumplían los 65 años, su vivienda habitual la podían vender, ganar mucho dinero fiscalmente y no tributar por esa venta. ¿De acuerdo? Conviene que lo tengan en cuenta, porque mucha gente retiene la vivienda por miedo a Hacienda. Sí, este punto que anotas tú, Antonio, de transmisiones para mayores de 65 años, conviene matizar que es para cualquier tipo de bien. Sí, he dicho bien. Sí, o sea, es para, incluso puede ser acciones. O sea, estamos hablando de cualquier tipo de bien. Si la cantidad que tú consigues por esa transmisión la metes en una renta vitalicia, pues está exenta. Vale, avancemos. Plusvalía a corto plazo. Bueno, aquí simplemente que desaparece nuevamente la distinción entre ganancias patrimoniales a más de un año y a menos de un año. Volvemos, aquí nos marean, porque no sé si coincide conmigo, Antonio, sí, que ahora un año... Esto es el Guadiana de la fiscalidad, sí, ahora sí, ahora no. Ahora no, esto es tremendo, aquí nos marean. Esto quiere decir lo siguiente, que ahora cualquier transmisión, sea de un día, o sea, quiero decir, yo la compré ayer y la vendo hoy, como si es de hace 10 años, la vendo hoy y la compré hace 10 años, pues tributa a la misma tarifa. No hay diferencias. Eso para que nos entiendan. Bueno, pues es que hasta el año 14, hasta este que vamos a hacer la renta ahora en mayo-junio, no era así. Si era menos de un año, iba a tarifa general. Y si es mayor de un año, iba a tarifa de la base de ahorro. Entonces, por eso estamos comentando que nos marea, porque ahora sí, ahora no. Pues bueno, que sepan los oyentes y los contribuyentes que a partir del 2015 pues vuelve a ser todo igual para la base del ahorro, sea el periodo que sea. Autónomos con micropyme, ¿cómo les afecta esta? Como se dice normalmente, me alegra que me haga esa pregunta. Sí, yo estaba pendiente del tiempo y como no hablemos de los autónomos, a mi juicio lo más importante es los contribuyentes que están incluidos en estimación objetiva, conocida coloquialmente por los famosos módulos. Que no tiene un amigo, un vecino con un bar o una peluquería módulos.
es, a juicio de Hacienda, aunque le ha venido muy bien durante muchos años, un sector en el que puede haber bastante fraude, con facturas falsas a porrillo. En definitiva, ahora ha abierto los ojos y después de haberlos metido a mucha gente, a muchos contribuyentes en este saco, ahora los quiere quitar, ¿de acuerdo? Entonces hay unos límites que se ponen en marcha, no para el 2015, importantísimo, ¿eh? Estamos avanzándonos ya para el 2016, esto no es para el 2015. Hay una serie de límites que mucha gente que hoy está acomodada en este régimen de estimación de módulos, porque es muy cómodo, la verdad es muy cómodo, van a tener que salirse, ¿vale? Entonces, por no aburrir con cifras, simplemente decir que aquellos que superen 150.000 euros de ventas, que no es mucho, se saldrán de este régimen, y aquellos que tengan compras o adquisición de servicios por más de 150.000 euros, que tampoco es tanto, también se tendrán que salir. Antiguamente eran 300.000, con lo cual, insisto, se reduce este número de empresarios, que fácil puede haber 2 millones de contribuyentes en España en este régimen. Los van a sacar de este régimen. Y bueno, acabar el tema este de los moduleros con, como se dice vulgarmente, moduleros, porque para el 2016 hay una exclusión total para todas las actividades de la construcción. O sea, estos ya no tienen límite, dígase albañiles, obreros, fontaneros, carpinteros, pintores, gallolistas, etcétera. Todos estos fuera de módulos en el 2016, tengan la facturación que tengan. Ahí ya no han dejado ningún margen. Bueno, nos quedan algunos asuntos como dividendos, depósitos a largo plazo, donaciones ONG. ¿Qué podemos contar al respecto? Porque ya rápidamente tendría que... Donaciones a ONGs es interesante también, porque han hecho, aquí la verdad es que ha sido un punto a favor de Hacienda, nos han ayudado. Bueno, por hacerlo rápido, hasta ahora las donaciones a ONG tenían una deducción del 25% en el impuesto. ¿Vale? Bueno, pues para el 2015 será el 27,5% y para el 2016 y siguientes el 30%. O sea, ya nos suben un poquito. Muy bien. Pero hay una cosa muy interesante. Dice que se estimula la fidelización de las donaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si han efectuado donativos en los 3 últimos años a una misma entidad, entonces cambia. Y los tipos serán, en el 2015, el 50% de los primeros 150 euros y el 32,5% al resto. Y en el 2016 y siguientes, el 75% de lo donado, de las primeras 150 euros y el 35% al resto. Con lo cual, fijaos que es muy importante las donaciones que hayas hecho a una misma entidad durante 3 años. Prácticamente te has donado un 25% al final. Exacto. ¿Y los otros asuntos, dividendos y depósitos a largo plazo? Pues yo, si me lo permites, porque lo tenía anotado y creo que es interesante, porque hay mucha gente metida en este saco también, sería, si os parece, 30 segundos, hablar de los socios profesionales, ¿de acuerdo? Hay un cambio importantísimo, caso Monedero, por cierto. Aquellas personas que son socios de sociedades, pero que estas personas realizan... Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tanto el Pedro como el mío, somos personas que estamos dados de alta en autónomos, somos socios de nuestra sociedad y realizamos una actividad profesional en sede de nuestra empresa. Hasta hace nada retirábamos una nómina, ¿de acuerdo? Y a partir de ahora del 2015... lo que tenemos que hacer es facturarle a nuestra propia sociedad. Y además se considera, hablaríamos en otra ocasión de este asunto, una operación vinculada, con lo cual, por eso me recuerdo del caso Monedero, sería una operación vinculada y no puedes tú retirar de tu sociedad el dinero que a ti se te antoje. Digamos que Hacienda te marca unas pautas, ¿de acuerdo? Esto es que hay cantidad de gente que se dedica a esto, desde arquitectos, agentes de seguros, piensa cualquier profesional. Nosotros, nuestro colectivo, hay muchísima gente metida aquí y que de la noche a mañana ha pasado a tener que facturarle a su propia sociedad. Muy bien. ¿De acuerdo? Otra cuestión interesante que tal vez no afecta a mucha gente, pero sí que es interesante, son las sociedades civiles, como en abreviado SC. Estos son muy similares a las comunidades de bienes, a las CBs. Bueno, la novedad es que para el 2016 estas sociedades civiles van a tributar en el impuesto sobre sociedades y no tributarán ya en el impuesto sobre la renta, como entidades de atribución de rentas. Esto, pues bueno, tiene su importancia también para los socios de sociedades civiles, porque tal vez se tienen que plantear el hacer ya una sociedad limitada y dejar la sociedad civil, ¿no? Muy bien. Bueno, Antonio, Pedro, interesantísimos los temas, los asuntos que estamos desarrollando, pero casi estamos ya fuera de tiempo.
Y bueno, yo os emplazaría a una próxima ocasión a continuar analizando estos asuntos que tienen que ver mucho con las economías domésticas y que pueden ayudar también a nuestros oyentes estas orientaciones Pues encantados. que desde la asesoría Lex, Pedro Sánchez es economista y asesor fiscal, y Solgest Asesores, Antonio Pérez Bernabeu, también como economista y asesor fiscal, nos habéis ofrecido. Muchísimas gracias. A vosotros.